El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentan un nuevo foro radial, Hablemos Todos, titulado Las Universidades Estatales del Futuro, con la participación de Víctor Orellana Calderón, subsecretario de Educación Superior y doctor en Ciencias Sociales, María Olivia Monkever Pardo, Premio Nacional de Periodismo y representante de la Presidencia de la República en el Consejo Universitario de la Universidad de Chile, Sergio Celis Guzmán, vicepresidente del Senado Universitario e integrante del Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior. Conduce el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López. ¿Cómo están? Saludamos a todas y todos quienes están siguiendo esta transmisión por nuestro canal de YouTube, a su vez quienes la están siguiendo a la hora habitual de la transmisión del programa del Senado Universitario a través de la Radio Universidad de Chile, para conversar sobre las universidades estatales, sobre el presente y sobre el futuro. Hacemos la prevención de que el enfoque que queremos darle a este programa no es conversar autorreferidamente sobre las universidades estatales, sino en diálogo con el servicio, con la contribución que hacen al conjunto del país. A todas las personas, a usted que nos está viendo y escuchando, independientemente de si tiene un vínculo directo con alguna universidad estatal o no. En un contexto de cambios en las tendencias globales que han predominado hasta ahora, las universidades estatales se enfrentan, como muchas otras instituciones, diversos desafíos geopolíticos y nuevos riesgos, como la reducción del financiamiento estatal, la interferencia política que amenaza su autonomía, el compromiso con el desarrollo sostenible, el financiamiento de la investigación de calidad y el fomento de la innovación, entre otras materias. Considerando que las universidades del Estado son instituciones mandatadas a contribuir al desarrollo del país y responder a sus necesidades con visión de futuro, se hace fundamental reflexionar acerca de las dimensiones que marcarán el desarrollo de su quehacer y las estrategias a implementar para anticiparse a estos escenarios. En ese sentido, y a un nivel más local, quiero recordar que la Universidad de Chile justamente está trabajando su Plan de Desarrollo Institucional 2026-2036, carta de navegación que definirá una visión de futuro y que deberá hacerse cargo de los desafíos presentes y venideros. Por lo tanto, aprovechamos de invitar a toda la comunidad a informarse y participar de este proceso y así aportar a definir cómo será Chile, la Chile del futuro, y en concordancia con su rol público, el Chile del futuro también. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Primero saludar María Olivia Monkever, bienvenida. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación al Senado Universitario. Subsecretario Víctor Orellana. No había tomado el micrófono. Ahora sí, María Olivia. Ahí sí. Ahí está. Sí. Sí, muchas gracias por la invitación al Senado Universitario, a la Radio Universidad de Chile. Muy grata de estar acá en compañía del subsecretario Víctor Orellana y del vicepresidente del Senado Universitario. Sí, creo que no me arrogo ninguna representación impropia si digo que estamos también todos muy contentos y orgullosos de tenerte acá, María Olivia. Gracias de nuevo, gracias. Sí. Voy a hacer una aclaración, aprovechando que me diste el micrófono. Sí, me presentaron, muy impresionante, como representante también del presidente de la República. Quiero decir que soy periodista y soy profesora de la Facultad de Comunicación e Imagen. Pero a veces me gusta mantener esa independencia de periodista para poder hablar con libertad, que se entienda que estoy hablando en ese rol. No estoy hablando en este minuto lo que conversaremos acá. A lo mejor voy a coincidir en la mayor parte de las cosas con lo que se pueda pensar desde la presidencia, pero quiero hacer esa aclaración. Me parece perfecto. Subsecretario Víctor Orellana, muy bienvenido. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes, Pato, por la invitación. Siempre un gusto estar en la Universidad de Chile en estos debates tan importantes. Y al vicepresidente de nuestro Senado Universitario, profesor Sergio Celis. Sergio, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Patricio. Feliz de estar en este panel. Bueno, vamos a partir con una pregunta que tiene que ver con las políticas públicas. Durante
Subsecretario, durante el lanzamiento del proceso de elaboración del nuevo plan de desarrollo institucional de la universidad, el secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, Javier Medina, declaró lo siguiente, lo cito textual: en América Latina estamos siendo sobrepasados por el cambio. O llegamos tarde o no tenemos las capacidades necesarias para responder. En la medida en que cambie el entorno debemos aprender más como personas, como instituciones y como sociedad. ¿Qué deben hacer las universidades estatales para adelantarse a estos cambios, para tener una mayor capacidad prospectiva, considerando su importante rol como motores de desarrollo del país? De alguna manera va en su naturaleza tener responsabilidades de largo plazo, ¿no? Bueno, primero señalar que en Chile, yo diría en América Latina, pero también en el mundo, la universidad pública, la educación superior pública es irreemplazable. Hace poco comentaba con un colega qué factores fueron determinantes para que Chile se consolidara hoy, por ejemplo, como un país fundamentalmente urbano. Mira, una pregunta muy sencilla. Y probablemente la política de la Corfo y la reconstrucción después del terremoto de Chillán en los años 30 fue un paso muy relevante en esa dirección. Y a su vez, eso no sería posible sin esta universidad, por ejemplo. O sea, la Universidad de Chile juega un papel determinante en que nuestro país pueda construir una base, una infraestructura urbana. Es muy importante decir esto, que eso no lo hizo el mercado necesariamente, aunque puede haber aportado, por supuesto, el sector privado. Se trató de una política pública. Y creo que es muy relevante tomar eso en consideración hoy día, que no vamos a dar el salto al desarrollo que requiere el país, que implica desarrollar políticas industriales como la estamos tratando de llevar adelante y garantizar mejor los derechos sociales a la población sin conocimiento especializado, y eso no lo vamos a hacer sin educación pública. Por lo tanto, yo diría que las universidades del Estado no están llamadas solo a adaptarse a los cambios, están llamadas a producirlo. Y eso significa tener un modelo, y en eso tenemos que conversarlo, tanto Estado como universidad, un modelo de cambio para la educación pública hoy día, no solo para saldar las deudas que podamos tener con la universidad pública, que el Estado chileno yo diría que sí las tiene, sino fundamentalmente para abrir un ciclo de desarrollo futuro para que, tal como la gran tarea del siglo XX, que fue la urbanización y la construcción de condiciones mínimas, en el siglo XXI podamos decir Chile es un país que alcanza el desarrollo y le puede garantizar derechos sociales y una vida más plena a todos sus ciudadanos, y para eso tenemos que hacerlo. Es una gran tarea que, por ejemplo, me parece a mí, debe estar en el centro de las preocupaciones tanto del Estado en su relación con las universidades como de esta universidad. María Olivia, al respecto, ¿qué decir? Bueno, quiero decir que coincido plenamente con lo señalado por el subsecretario Orellano. Y que justamente mientras Víctor Orellana hablaba, también pensaba en agregar el tema de la salud. Todo lo que se ha hablado y últimamente creo que ha tomado conciencia la población de la importancia del desarrollo de la salud en Chile, eso no se hubiera logrado sin la Universidad de Chile. Aunque no queramos ser autorreferentes, son hechos de la causa. La política de salud partió desde la Universidad de Chile, en diversos sentidos, desde la creación de la Facultad de Medicina, con sus diferentes facultades, con sus diferentes escuelas, con los diferentes centros de investigación que se fueron haciendo, no tan lejano, el Instituto el INTA, de Nutrición y Tecnología de Alimentos, en fin, todo lo que es la base de la política de salud partió desde esta universidad pública, que después, en dictadura, le sacaron las sedes a la universidad pública, se repartieron, y ahí sí pasó una cosa, para mi gusto, insólita, que es, uno diría del dicho de no hay mal que por bien no venga, resulta de que a la larga el que le sacaran la sede y se crearan las universidades regionales dio la posibilidad para lo que estamos viendo ahora, que es el desarrollo también de las universidades en las diferentes regiones, desde Arica a Magallanes, con universidades del Estado.
y universidades del Estado que algunas tienen debilidades en este momento, debilidades de financiamiento, pero que es fundamental también el desarrollo de ellas en trabajo conjunto con sus respectivas comunidades. Entonces, yo creo que es la importancia de la universidad pública que es la universidad estatal, yo me refiero a lo público en ese aspecto, y ya que he tenido, desde luego, como les decía, en salud, en todo el asunto territorial, como señalaba Víctor, pero también en educación, desde luego. Fue anticipándose. La universidad fue anticipándose. Y hasta ahora uno lo ve en diferentes áreas con tremendas dificultades, que ese es un tema que tendremos que caer después. Porque pero que creo que una de las cuestiones, y ahí yo veo un rol para los que somos periodistas, para los medios de comunicación, con todos los problemas que hay, también es un asunto que lo podemos tocar, cómo podría potenciarse el rol de las universidades públicas en ese aspecto, pero es cómo la comunidad toma conciencia de la importancia de las universidades públicas en momentos en que han sido tan boicoteadas desde el mundo de lo privado. Cuando uno ve columnas de opinión o cuando uno ve actitudes en el Congreso que se oponen al desarrollo de la universidad pública, de la universidad estatal. Y esa cuestión es la que está planteando límites. Gracias, María Olivia. Profesor Celis, las universidades del Estado no reciben financiamiento basal. Ese es un tema muy sensible. Por lo tanto, deben someterse a las presiones del mercado y a veces a las inercias también. Pero al mismo tiempo están mandatadas a suplir las necesidades del país y a realizar tareas que no siempre resultan rentables, ¿no? Y estamos usando deliberadamente la palabra rentable como una forma de provocación. En ese sentido, ¿es realista pretender que estas instituciones potencien o lleven a cabalidad su rol público sin entregarles un financiamiento adecuado? Porque aún no se ha logrado esta transformación, porque de esto se viene hablando hace mucho tiempo. Bueno, déjame decir primero que comparto la visión de que las universidades públicas han sido el gran proyecto intelectual, científico, de cambio social y tecnológico del país desde que hay Universidad de Chile, digamos, en adelante. Y siempre ha habido estos problemas de financiamiento. Siempre hemos tenido como de alguna manera hacer lo imposible con lo poco, digo. Y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo. O sea, todos los que trabajamos en la Universidad de Chile sabemos muy bien de qué está hablando. Esta radio, digamos, está un oasis dentro de un ambiente, ¿cierto? Y todo haciéndolo muy a pulso. Y esa es una convicción muy grande que está en todo el territorio y en todas las universidades públicas del país. Y en otras universidades también. Y eso tenemos que atesorarlo. Entonces, eso va a seguir haciendo y dependemos de eso para enfrentar los desafíos que tú mencionabas al principio, los ambientales, los tecnológicos, los geopolíticos, en fin. Pero no vamos a dar el gran salto del que se ha hablado acá si es que no cambiamos la mirada sobre el financiamiento. Entonces, lo vamos a seguir haciendo a pulso, pero tú mencionabas la pregunta inicial, que nos estamos quedando atrás como región, y uno ve indicadores y nuestra región se va quedando atrás de otros desarrollos, se va quedando atrás de los circuitos de conocimiento. Entonces, para poder dar ese salto tenemos que poner más convicción en que estas universidades pueden hacer esa transformación. Y ese financiamiento no lo tenemos para hacer eso. Creo que un problema que tenemos ahí es que hemos puesto mucho financiamiento y las universidades nos hemos acostumbrado a descansar mucho en el arancel de los estudiantes. Y con eso hemos financiado gran parte de otras tareas. Y es ahí donde tenemos que apuntar también, en poder lograr otros modos de financiamiento que nos permitan realizar estas tareas de la envergadura en la que estamos llamados. Yo creo que eso no estamos teniendo esa conciencia actual. Sí. Bueno, si no hubiera una convicción tan grande respecto a qué significa encarnar y pertenecer a una universidad pública, hasta esta situación que por el otro lado genera las inercias de funcionar como un ente privado, podría provocar problemas de identidad, ¿no? Ahí, subsecretario, ¿cómo lo ves del Estado? Pero
sin el afán de confundir sus roles, también como una persona que ha sido previamente, y lo será con posterioridad, académico de una universidad estatal como esta, pues. Bueno, yo creo que efectivamente el Estado tiene que construir condiciones para que las universidades públicas puedan llevar adelante sus tareas, ¿ya? Y eso, haciendo un juicio de lo que lo que hemos hecho durante los últimos años, si bien hay que reconocer los esfuerzos de la aprobación de la ley 21.094 en el segundo gobierno de la ex presidenta Bachelet, la creación, por ejemplo, del aporte del AIWE, que es un aporte institucional para las universidades del Estado, que es nuevo, del plan de fortalecimiento de las universidades del Estado, que hoy el AIWE ya está llegando a ser 100 millones de dólares más o menos de aporte al año a las universidades del Estado. La tarea sigue pendiente. Entonces, pero quisiera yo profundizar qué significa enfrentar el problema del financiamiento de las universidades del Estado, porque yo creo que Sergio toca un punto que tiene toda la razón. En Chile financiamos la educación superior fundamentalmente a través de aranceles. Esos aranceles o los paga la familia o los paga el Estado a través de gratuidad. Hay otros fondos, pero no tienen la envergadura del financiamiento que sea a través de la demanda. Y esa vía de financiamiento, sea por el aporte fiscal, o sea, por el peso fiscal que tiene, tanto por el peso que tienen las familias, es una forma de financiamiento que está encontrando límite estructural. Por lo tanto, si el país quiere dar un salto al desarrollo y un grado mayor de complejidad y de calidad y de participación en la ciencia, en el conocimiento de sus universidades públicas, va a tener que contribuir a un mayor aporte a innovación, investigación, transferencia tecnológica. Y ¿qué es importante de este aporte? Que este no es un aporte que sale del bolsillo de la familia o directamente del fisco para pagar un arancel, sino que es un aporte que tampoco puede reducirse a una suma de proyectos concursables, ¿eh? Tiene que ser, y creo que el Ministerio de Ciencia ha liderado este debate con la creación del FIU, y por supuesto faltan y tenemos que avanzar más en esa dirección, instrumentos de financiamiento que permitan, junto con el sistema, ir avanzando en cumplir las tareas que se requieren. Pero acá yo quiero instalar también, así como reconozco del Estado esa responsabilidad, esa tarea pendiente que la estamos enfrentando en la medida de nuestras posibilidades fiscales a través de nuestro programa de modernización y reorganización del financiamiento, también hay una tarea pendiente hacia adentro de la universidad, que tiene que ver con un uso adecuado de sus recursos y con avanzar en grados de eficiencia, eficacia, con los recursos que cuenta, que es verdad que son difíciles a veces con las estructuras burocráticas y normativas que rigen a las universidades públicas, pero que es importante problematizar. El país ha hecho mucho énfasis en indicadores de productividad científica, pero por ejemplo, sorpresivamente hay indicadores que no se han relevado lo suficiente, como por ejemplo cuánto nos colaboran nuestras plantas académicas en la docencia, fíjate. Porque a veces hay casos de que tenemos plantas académicas, pero la gran mayoría de la docencia la hacen profesores y profesoras taxi o honorarios, que además tienen algunas veces condiciones precarias de trabajo. Entonces, vamos a tener que dar los dos debates simultáneamente, avanzar en mejores instrumentos y más recursos para la innovación, la transferencia tecnológica y para que las universidades públicas sean instituciones poderosas que colaboren con el desarrollo del país, al mismo tiempo que modernizamos internamente la gestión y la educación superior de tal manera de hacer un uso adecuado de los recursos públicos, puesto que los recursos públicos con los que contamos, si bien todavía hay desafíos pendientes, si uno lo ve a nivel agregado, son cuantiosos. Y nunca en la historia de la educación superior chilena contó con tantos recursos como cuenta hoy día. Creo que hay que avanzar en esas dos direcciones, y a veces hay que tomar decisiones difíciles, pero es lo necesario de tal manera de dar el financiamiento basal y estructural que corresponde a las universidades, al mismo tiempo que tener una gestión eficiente de los recursos. Y ahí yo no tengo dificultades. Yo sé que me preguntaste otra cosa, Pato. No tengo dificultades. Yo creo que las universidades públicas no son exitosas en la medida que dejen de ser públicas. Y cuidado, lo digo eso como una advertencia, porque yo creo que el futuro de la educación superior, y lo digo con mucho respeto a las universidades, no está en empezar a ver cómo nos van algunos rankings internacionales. Porque después de los 7 años de acreditación no hay 8 años de acreditación. Entonces yo creo que ese es un horizonte que es complejo. No significa que esos rankings no importen. No significa que no tengamos que estar mirando sus indicadores, ¿no? Significa que el gran propósito de nuestra educación superior pública es el desarrollo de Chile. Y eso
como variable objetivo, no está en los indicadores a veces de los rankings internacionales, y me interesa colocar esa advertencia para que podamos canalizar el horizonte, ya que se está en este debate del plan de desarrollo de la Universidad de Chile hacia los objetivos y los grandes objetivos que nuestra sociedad espera, los grandes objetivos de interés público. María Olivia, bueno, ahí el subsecretario hizo un análisis, pero también hizo algunas interpelaciones. Fíjate que nuevamente voy a tener coincidencia, por lo menos voy a dar alguna interpretación también de lo que señalaba el subsecretario en la última parte referido a los rankings. A mí también me pasa que que esté todo tan métrico y tan... porque por un lado está el tema del énfasis comercial que está puesto por un lado con que las universidades... es decir, todas tienen que tratar de obtener beneficios y al final unas lucran y otras no tanto, pero al final se están financiando con los aranceles, y ese cuento es algo que también tiene que cambiar. Pero el tema de los rankings en sí mismo, hay que ver qué miden los rankings. Y unas veces uno podría entrar en cuestionamiento incluso más allá, con la forma de medir el conocimiento muy influido por criterios excesivamente de una mirada muy, muy cientificista, por decirlo así, que viene desde Estados Unidos en algunos casos, en que están los profesores compitiendo por cuántas veces te nombran en una revista indexada, y en esa revista indexada después lo leen 6, 7 personas. Es distinto en algunos casos, que son aportes a la ciencia, pero esta competencia por aparecer en unos índices, y que además en algunas disciplinas es como bastante absurdo. Es bastante absurdo, porque puede ser mucho mayor la influencia en opinión pública, la influencia en la sociedad de, qué sé yo, un libro, puede ser de una sistematización de conocimientos de otra manera, en países en desarrollo todavía como el nuestro, que estar cuantificando competitivamente, además con los colegas, esos conocimientos o supuestos conocimientos o ampliación de conocimientos. Entonces, sí, a los rankings yo les echaría una mirada crítica, creo, que procede, al no esclavizarnos tanto con aparecer en los rankings, y además que hay ranking y ranking, entonces uno ya está midiendo por la investigación, el otro mide por las supuestas clases que hace un profesor, hay varios, y uno tendría que haber expertos en ranking para que pudiera analizarlo todo. Creo que ahí hay cuestiones bastante controversiales que todavía se podrían mejorar. Lo que sí me preocupa es que también, y vinculado al tema del financiamiento, es que el sistema universitario chileno son ¿cuántas? 59, 58, 60 universidades, establecimientos que se dicen universidades, y de ellos una buena cantidad está recibiendo plata del Estado vía la gratuidad o vía incluso el CAE, ¿no es cierto? Entonces, mucho del esfuerzo que hace el Estado también está contribuyendo al financiamiento de otras universidades. Algunas lo pueden estar haciendo bien, con proyectos educativos serios, y otras no tan bien, como se ha visto con casos bastante espectaculares. Sin ir más lejos, el grupo que controla casi la misma cantidad que universidades del Estado, que es el ex grupo Laureate, ahora llamado de la Fundación Educación y Cultura, que la encabeza el último director de presupuesto de Augusto Pinochet, Jorge Selume, y que está en compañía de ministro que fue también de Educación, José Antonio Guzmán Molinari. Bueno,
ellos son dueños de la Universidad Andrés Bello, de la Universidad de las Américas, del Instituto AYEP, de la Universidad Viña del Mar. Y resulta que tan preocupados del lucro están y del negocio, que hace pocos meses salió la noticia de que estaban comprándose un recinto universitario en Estados Unidos. Entonces, ¿quién controla todo eso? ¿Quién supervisa todo eso? Por lo menos hay ahora una superintendencia de educación que quizás debiera tener todavía más un rol más importante, pero incluso la gente sabe poco de esto. Eso es bastante inquietante. Y esta gente, estas personas de esta fundación son dueñas del 14%, es el equivalente al 14% del alumnado de la educación superior. Entonces, es mucho. Hay otros casos que han recibido menos plata del Estado, como fue el caso de la San Sebastián, pero de la Universidad de Santiago con todos sus problemas. Y la Universidad de San Sebastián, por lo que he sabido, habría que investigar más todavía, bueno, es dueña de la Gabriela Mistral también, y está en conjunto, tienen alguna influencia con la UNIAC, que ha tenido problemas. Entonces, hay una serie de situaciones, a mi gusto, anómalas en el sistema universitario, dentro de lo privado, que hay que ver por dónde también se están yendo platas estatales ahí, por dónde también hay jóvenes, alumnos, que están recibiendo una educación que a lo mejor va a generar frustración después. Sí, estamos en el foro Hablemos Todos del Senado Universitario de la Radio Universidad de Chile, conversando las universidades estatales del futuro, a quienes no nos están viendo y nos están escuchando, como ha sido la radio siempre, salvo en los últimos años donde hemos pasado al formato audiovisual. Estaba recién hablando la profesora de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, María Olivia Monkeberg. Estamos también con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, y con el vicepresidente del Senado Universitario, Sergio Celis. Bueno, profesor Celis, las universidades tienen una estructura formal, un funcionamiento, una dinámica académica, una dinámica institucional, pero al mismo tiempo está construida por personas, grupos y estamentos que interactúan cotidianamente, ¿no? Y que construyen lo que genéricamente uno podría llamar la comunidad universitaria, ¿no? Esa comunidad que, independientemente del lugar que juega en la universidad, se siente parte de un todo, ¿no? Y de un proyecto. Esa dimensión de la vida universitaria, ¿no? La de la comunidad universitaria, porque hasta el momento hemos hablado más de instituciones que de comunidad, ¿no? ¿Qué rol piensa que juega en esto, que al fin y al cabo es un dilema político y es un desafío de futuro? Yo creo que es fundamental, está en el corazón de nuestra definición de universidad pública, creo yo. María Olivia ha hecho una gran contribución al país contándonos cómo este tema educacional es también una materia de interés donde hay mucha influencia, hay muchos recursos. Entonces, claro, hay grupos que controlan las universidades, algunos lo pueden hacer con distintos fines, pero lo que nos distingue de la universidad pública es que no son controladas por grupos pequeños, digamos, sino que hay comunidades que tienen su interés y su anhelo y también sus preocupaciones puestas en estas instituciones. Entonces, eso es lo que nos va a distinguir, porque en esas comunidades, sobre todo en las públicas, hay una diversidad. Hay diversidad de origen, de clase, de pensamiento de país, y esa diversidad es la que nos enriquece y hace que estos proyectos sean públicos, este encuentro de grupos distintos de la sociedad que tratan de hacer un proyecto común. Entonces están en el corazón de nuestras instituciones y tenemos que hacer partícipes de ese proyecto de presente y de futuro que tienen las instituciones. Y eso plantea una serie de desafíos, porque no es fácil gestionar esa diversidad. Yo ahí discrepo un tanto al subsecretario de que creo que somos bastante eficientes con los recursos que tenemos, en la productividad que tenemos como institución, tanto de egresada, de producción científica. Hacemos harto con poco, comparado con otros lugares. Pero claro, a veces proyectamos otra imagen, porque las cosas nos cuestan tomar estas decisiones, pero es algo que yo creo que vale la pena el costo que tiene el deliberar sobre nuestros proyectos
deliberar sobre el futuro y darnos el tiempo de escucharnos, porque ahí se capturan sensibilidades que son centrales para nuestros proyectos. No podemos hacer eso sin nuestras comunidades estudiantiles, sin nuestro personal de colaboración y sin la diversidad académica que existe de todas las áreas del conocimiento. Así que yo creo que son centrales para nuestro futuro y tenemos que aprender a convivir, a tomar decisiones en conjunto, a proyectarnos y déjame terminar con... y evitando un riesgo que sí existe. Y ahí sí estoy de acuerdo que el riesgo de ser muy autocomplaciente, mucho mirarse para adentro en esa comunidad y defender los intereses propios sin tener en cuenta el interés más general. Porque las universidades públicas pertenecen a todo el territorio. Capturamos solo el 16% de la matrícula, si uno suma los IP, CFT, universidades. Entonces no estamos en el corazón, digamos, de todos los ciudadanos. No son miembros de estas comunidades directamente, entonces tenemos que ser muy creativos, muy abiertos para que esa sensibilidad del país también influya en lo que hacemos, digamos. Sí, pues si se pierde esa claridad de que el sentido último de lo que las universidades hacen o de lo que las universidades hacemos es para la comunidad y para el país y no para nosotros mismos, ahí empieza a producirse una distorsión de nuestra misión más profunda, ¿no? Bueno, hay un fenómeno, María Olivia, que preocupa a nivel mundial y yo quiero situarlo como un dilema que excede largamente la circunstancia de que tú y yo seamos periodistas, ¿no? Que es la persecución a las ideas. Eso me lo diría como en términos genéricos. Hay proyectos políticos a nivel mundial que además llegan al gobierno o están llegando al gobierno que están persiguiendo la libertad académica, ¿no? Estamos viendo ahí situaciones preocupantes en Estados Unidos y en otras partes. Bueno, en Argentina también. La censura, ¿no? La criminalización de la diferencia, de la disidencia, también de la protesta social, ¿no? También los informes como los de Amnistía señalan graves situaciones con los defensores de derechos humanos. Y así podríamos seguir. Bueno, de alguna manera, todos estos mundos que describo, pero partiendo de una manera muy obvia con el primero que nombraba, que era la libertad académica, están siendo amenazados por estos proyectos políticos que ya no son emergentes en la medida que cada vez llegan al gobierno en más partes del mundo y con más frecuencia, ¿no? Creo que no es paranoico pensar que esa es una amenaza latente en Chile, ¿no? ¿Cómo se pueden resguardar las universidades frente a ese eventual futuro preocupante, donde las universidades, por ejemplo, puedan estar sometidas a presiones políticas, a roles persecutorios o acciones persecutorias que puedan eventualmente amenazar su autonomía y amenazar su estabilidad financiera? Sí, Patricio, es fuerte lo que tú dices, pero creo que es real la amenaza. Lo estamos viendo. Si le ponemos atención a lo que está pasando en el mundo, las barbaridades que ha dicho y hecho Trump, a las bravatas de Milei y tantas. O sea, de verdad. Ahora, yo creo que podríamos juntar lo que estaba Sergio Celis señalando hace unos minutos con esto, o sea, tomando en sentido positivo la existencia de comunidad. Porque en la medida de que la comunidad universitaria rompa los individualismos y sienta como un todo a su universidad y a lo que ocurre, y como un todo a la vez las universidades, ¿no es cierto? Y en esto se puede conversar también con las otras universidades, o sea, las públicas de todas maneras, la Chile de todas maneras, las regionales, pero también yo me imagino que en la Universidad Católica no querrán tener censura, ni que cualquiera de las universidades que se están desarrollando mejor. La Universidad de Concepción, desde luego. Bueno, ¿y a qué voy con esto? Y a un recuerdo. Y aquí los mayores podemos aportar en algo. Y es en dictadura cómo fueron intervenidas todas las universidades desde el día 1 o desde el día 6 de octubre del 73. Y de ahí para adelante,
la gente que vivió en las universidades, que trabajó en las universidades, tuvieron que soportar cosas espantosas muchas veces, pero también luego se fueron conformando movimientos de resistencia. La facultad que representa Sergio Celi fue una de ellas, la Facultad de Ciencia Física y Matemática. Fue muy, muy fuerte y muy decisiva en aquellas batallas contra José Luis Federici, por ejemplo, en el año 86. 86, bueno, porque fueron batallas realmente importantes, influyentes y decisivas, que obligaron hasta Pinochet a tener que decirle váyase al señor Federici, porque tenían hasta los escritorios del decano en la Facultad de Derecho, y estaba la universidad en pie, formándose, reformulándose el movimiento estudiantil, que la FECH había sido destruida, la Federación de Estudiantes. Entonces, tomando esos recuerdos en el fondo, yo digo, sí, tenemos que pensar en que también los estudiantes hoy día, ojalá, se organizaran mejor y resucitara bien una Federación de Estudiantes de Chile, por ejemplo, la FECH, que se organicen los académicos, que se organicen los decanos, que estemos conscientes de que esto puede pasar. Yo no descarto que pueda pasar. Y a la vez, lo que nosotros podamos hacer desde el periodismo, desde las comunicaciones, hay algo que en general yo creo que habría mucho que conversar, lo dije antes, sobre el tema de las universidades y las comunicaciones, que creo que es más que la sola facultad. A pesar de que nosotros estamos muy contentos porque tenemos hace poquito tiempo la Facultad de Comunicación e Imagen, sin embargo, la comunicación debe estar muy presente en todas las facultades y en todas las universidades, y que la comunicación universitaria sea a su vez más fuerte. Esta radio, por eso, muy importante. El haber recuperado parte de la señal del canal de televisión, muy importante también. Y eso habría que potenciarlo. Ojalá tuviéramos más publicaciones desde la universidad. Yo creo que eso ayuda. Y ayuda a fortalecerse. Y a fortalecerse en comunidad. Sí, habría mucho más que decir en este sentido, pero y no solo como para la Universidad de Chile, pero yo creo que hay que estar alerta y prepararse, sí, pero en sentido positivo. Y sin olvidar otra cosa, y es que en todas las encuestas, las universidades en este país que creen en tan pocas cosas, o que se han ido cayendo en desaprobación o tantas instituciones, las universidades encabezan, lo conversaba hace unos días. Entonces, es que si ya no son rankings, son encuestas que tienen credibilidad. Entonces, esa credibilidad la damos nosotros como académicos, la dan nuestros decanos y decanas, la dan también todos los que trabajamos acá. Sí. Muy breve respecto a lo que tú dices, María Emilia. Hay quien piensa que lo que voy a decir a continuación es porque tengo intereses creados. Y es completamente cierto, porque las universidades son las instituciones más creíbles y a su vez las radios son los tipos de medios de comunicación más creíbles. Así que lo digo, por supuesto, con intereses creados, pero no lo quería dejar pasar. Te apoyo en el interés creado por la radio, porque en realidad es bien impresionante, pero que en toda la... Y es que es tan importante además... Perdona, pero decir algo. En este mundo que vivimos, con toda la influencia e injerencia de las redes sociales. Sí. Entonces, es súper importante lo que tú señalas sobre la radio. Sí, sobre los medios públicos. Públicos. Sí, eso abre otra arista que no vamos a recorrer ahora porque nos distraería de lo que originalmente nos convoca. Pero bueno... las universidades estatales, subsecretario, tienen sus propios mecanismos de organización, de autoorganización, ahí está el CRUCH, pero desde el Estado, desde el gobierno, desde el Estado, desde el gobierno, ¿cuáles son los desafíos? ¿De qué manera se puede enfrentar desde las tareas de Estado la potenciación de las universidades estatales y de la articulación entre ellas?
Bueno, Pato, precisamente nosotros tenemos una política que decimos que queremos modernizar la educación superior para responder a los desafíos de Chile, del Chile actual, y parte de eso, y tenemos una política específica para la modernización de las universidades del Estado, y tiene varios puntos, varios de hecho hemos ido avanzando a lo largo del gobierno y otros voy a explicarlos, pero antes quisiera hacer un comentario por qué es importante esto, la universidad en general y la universidad pública en particular. Cuando reciben ataques, tenemos que preguntarnos por qué ocurren estos ataques. A la libertad académica, al libre pensamiento, a la ciencia como forma de conocimiento. Y si uno observa y uno analiza los cuestionamientos que se hacen a las universidades, provienen en general de una esfera política que las ataca precisamente porque en las universidades hay espacio para distintas posiciones, pero bajo las lógicas y bajo aceptar ciertas reglas, por decirlo de alguna manera, que son aquellas reglas que nos establecen la acumulación de conocimiento de toda la especie humana. Es decir, las universidades no solo innovan ni crean cosas nuevas, también mantienen las antiguas. Y lo que hacen es mezclar lo viejo y lo nuevo. Y esa capacidad de las universidades, razón por la cual han sobrevivido tanto tiempo, la universidad es una institución milenaria, ¿no? Aquella capacidad obliga a las fuerzas intelectuales, políticas y sociales que intervienen en ellas a tener grados de consistencia intelectual, grados de elaboración histórica, grados de densidad que hoy día en la discusión ambiente, como no se tienen y más bien se trata de reacciones de corto alcance, a veces muy instrumentales y muy explosivas, terminan siendo adversas a esta esfera de conocimiento, a la idea universitaria en general y a la ciencia, desde el terraplanismo, pasando por los antivacunas, por las agresiones que han experimentado algunas universidades. Yo creo que es muy importante entender que la defensa de la universidad no es solo la defensa de la universidad como institución, que también debe hacerse, por eso estamos implementando un sistema de regulación de aranceles para que los aportes a las universidades no fluctúen por discusiones presupuestarias, que queden como políticas de Estado, ¿no? En lo fundamental de los recursos. No solo hay que defenderlo a nivel institucional, garantizando la plena autonomía, y por ejemplo, las cosas que son claves en las universidades públicas en Chile es que se autogobiernan. Y sus comunidades vivas definen sus representantes. Hoy día están dando pasos mayores en democratización con los nuevos estatutos, los nuevos mecanismos de participación. Y esto es clave porque son comunidades que se autogobiernan, tienen total libertad académica y deben seguir manteniendo, pero acá no solo se trata de la defensa de la universidad, y voy a decir una palabra media decimonónica, es la defensa de la razón, la defensa de la conciencia humana, de la acumulación de conocimiento, de la ciencia, es decir, la defensa de lo que hemos construido como especie. Eso requiere un consenso transversal de las fuerzas políticas, requiere un consenso transversal, esto no tiene color, esto tiene que ser en todas las... Mire, yo puedo discrepar, por ejemplo, de las críticas que hacen von Mises y Hayek a la socialdemocracia y a las posturas de izquierda, pero les reconozco que son posiciones intelectualmente elaboradas. Y con todo, el neoliberalismo es una teoría de la modernidad, o sea, con todas las críticas que uno le pudiera hacer y de vuelta nos pudieran hacer ellos a nosotros. Pero ese debate es un debate edificante y no tiene nada que ver con andar rechazando vacunas o creyendo que la Tierra es plana. Sí. ¿Me entiende? Ahora, le respondo a lo que usted me señalaba, pero muy breve, Pato, que yo sé que estamos con el tiempo, pero queremos universidades con un financiamiento estructural para que puedan funcionar, adecuado, con políticas de crecimiento matrículas orgánicas al país. Este año las universidades estatales crecieron un 7,7% en matrícula, es el crecimiento más alto en mucho tiempo. Y queremos universidades eficientes, eficaces, con menos trabas burocráticas, y para eso vamos a presentar en los próximos meses un proyecto de ley al Parlamento que va a involucrar cambio en el régimen jurídico de las universidades estatales y que va a acometer muchas de estas transformaciones, y esperamos, lo hemos trabajado junto con las universidades, esperamos que prontamente ingrese al Parlamento. Es un compromiso que tenemos con el país para avanzar y dar un paso más, lo que fue la aprobación de la Ley 21.094, para tener un marco
jurídico y unas universidades estatales a la altura de lo que Chile necesita. Gracias, subsecretario. Bueno, estamos empezando a llegar al final, lo dije de manera gradual. Quería plantear un escenario distópico, ¿no? A mí que me gustan las novelas distópicas, es impresionante cómo lograron anticipar el futuro, que sea Fahrenheit 1984 y otras, ¿no? Ha habido cuestionamientos a las universidades como las que estábamos describiendo recién, ¿no? Amenazas concretas. Por el otro lado, las nuevas tecnologías promueven o invitan a una generación de conocimiento a veces y de pseudoconocimiento en otros casos que puede realizarse a través de empresas y no necesariamente a través de los tipos de organismos que históricamente han provisto del conocimiento como las universidades, ¿no? Para decirlo directamente. Tomando en cuenta todos estos factores y en este mundo con las amenazas que acabábamos de conversar, y yo sé que puede parecer exagerado, pero lo planteo como una distopía como para debatir, ¿no? ¿Puede estar en riesgo la existencia de las universidades estatales? ¿Podrían eventualmente generarse condiciones para que se ponga en duda su existencia? Aunque no fuese así, si ocurriese, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias, profesor Celis? A ver, sí, yo creo que estos escenarios distópicos han existido siempre y siguen existiendo. Yo mismo participaba en algunos talleres prospectivos con expertos de distintas partes del mundo, en universidades de inteligencia artificial, y siempre aparece un escenario donde las universidades no existen, dejan de existir. No solo las públicas, sino que todo tipo de universidades. Y yo creo que lo más escalofriante de ahora es que hay un apoyo político en un sector que muy bien lo describía el subsecretario, pero además hay un desarrollo tecnológico, una era digital que uno se puede imaginar cómo ocurriría eso. Es decir, que estamos en una era digital en que el conocimiento está tan fragmentado, se va a fragmentar en pequeñas partículas, y ya estos programas largos de formación quizás empiezan a dejar ese sentido, y lo que hace la gente en esta era es coleccionar, y se habla de empezar a apilar distintos aprendizajes que son obtenidos en distintos lugares, y ya esta noción del lugar donde se acumula este conocimiento, donde se forma, deja de ser relevante en ese escenario. Eso es más o menos lo que se está proyectando y que tiene algo de razón, digamos, lo podríamos construir. Pero la pregunta es si queremos hacer eso. Yo creo que no. Yo en general tengo una visión, creo que las universidades tienen una labor trascendental en las sociedades, que va incluso más allá de esta nación como de Estado-nación. Hay desafíos muy grandes y son las universidades, esos espacios de libre pensamiento, de poder hacer esta síntesis entre lo antiguo y lo nuevo. Yo creo que van a seguir existiendo. Ahora, tenemos que estar atentos a esos mensajes, porque en esos mensajes uno aprende, y a lo mejor no tenemos que ser tan, digamos, yo ahí resueno con ese mensaje de modernización. Quizás tenemos que adaptarnos más a esta nueva era digital que está apareciendo, inteligencia artificial. Tenemos que estar muy atentos, porque si no podemos tener un riesgo, así que tenemos que estar alerta, y eso tenemos que estar muy conscientes de eso, y entrar también en esta tenemos que hacer una oferta a la cual no podamos ofrecer resistencia, digamos. Sí. Y lo último, yo creo que lo público, uno ve lo que están haciendo las naciones más desarrolladas, a pesar de estos ataques que uno ve en algunos lados, las universidades siguen siendo el eje y el motor donde muchos de incluso los conocimientos, los desarrollos tecnológicos que estamos viendo, se están pensando, se están diseñando, y eso hay que cuidarlo, digamos, porque sí, como dice su secretario, como especie hemos llegado a un nivel, y para poder conservar eso y avanzar al siguiente nivel y poder tener una vida sustentable en el planeta, vamos a necesitar lugares como estos donde se piense libremente y se hagan preguntas difíciles y podamos encontrarnos como comunidad. Así que yo le veo futuro, pero hay que estar muy atentos a lo que está pasando. María Olivia, es una tremenda injusticia pedirte que desarrolles esto en pocos minutos, pero dadas las circunstancias, sí, te lo pido. Ya, voy a optar un poquito por el mismo camino. Sí, por el mismo camino de Sergio. A ver, puede existir. No soy experta en inteligencia artificial, pero no creo. A lo mejor me equivoco, pero yo no creo que esa inteligencia artificial nos vaya a sustituir. Y no creo que llegue
algo de lo que como definía el subsecretario. Yo encuentro la definición impecable en el sentido de esa relación entre lo antiguo y lo nuevo, en que el rol de las universidades en la creación y la mantención en un sentido positivo del conocimiento, de la razón. Ese espacio, ese desarrollo del ser humano y del conjunto de los seres humanos en esa dimensión, creo que no lo veo que sea tan patético el peligro. Puede que me equivoque, pero además creo que para mirar con sentido de futuro y a ver, en el caso mío como periodista, nosotros los periodistas estamos siempre más acostumbrados a analizar el presente y con relación al pasado, y no somos no pretendemos ser anunciadores del que vendrá del futuro, pero uno puede tomar ejemplos de cosas que están ocurriendo, de situaciones que están ocurriendo y de algunas en sentido positivo. Me gustaría mencionar una que experiencias de otra universidad pública, creo que la más nueva, una de las más nuevas de las universidades públicas en Chile, que es la Universidad de O'Higgins, que ha tenido un desarrollo notable en pocos años, que está dando tanto en docencia, ha llegado a tener facultades como la de medicina, pero a la vez en investigación en territorio, en terreno. Eso, la realidad, el contacto con la realidad de las personas y involucrando a esas personas, a esos pueblos en cada región. O tenemos el ejemplo de la Universidad de Tarapacá, por ejemplo, también. Entonces, ¿eso es sustituible así de buenas a primeras por puro robot? Yo creo que no. Y sí hay que aplicar entonces ese sentido, que lo llaman con una sigla, creo que de modelo francés, que es esto del glocal, de la relación entre lo global y lo local, lo territorial. Entonces es desarrollarnos académicamente, y académicamente en el sentido de tanto investigación, de creación, de innovación, de vinculación con el medio, de la mano en lo territorial, pero con la mirada también en lo global. Yo creo que por ahí, y la mirada, no solo la mirada de miedo a lo que puede venir, sino que a las interesantes tendencias en innovaciones y en progresos que se puedan dar. Gracias, María Olivia. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecer a todo el equipo que está detrás de las cámaras y detrás de los micrófonos y que hace posible que esto haya llegado hasta ustedes. Por parte del equipo del Senado, Claudia Montesino, Jorge Águila y César Ramírez, como siempre, muchas gracias por todo el trabajo y el apoyo. Por parte del equipo de la radio, Ariel, Alexis y Ricardo también. Muchas gracias. Subsecretario Víctor Orellana, muchas gracias por haber venido. Profesor Sergio Celis, vicepresidente del Senado Universitario, y María Olivia Monkeberg, muchas gracias. Estamos llegando al final de un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Hablemos Todos, programa o alianza que empezó en un momento que precisamente no recuerdo, pero que es previo al estallido social y a la pandemia, y que ya lleva varios años acompañándoles. Hasta el próximo mes con otro de estos temas en los que desde el Senado se piensa el país y su mejor futuro. Que estén muy bien. El Senado Universitario y Radio y Diario Universidad de Chile presentaron un nuevo foro radial Hablemos Todos, titulado Las Universidades Estatales del Futuro, con la participación de Víctor Orellana Calderón, subsecretario de Educación Superior y doctor en Ciencias Sociales, María Olivia Monkeberg Pardo, Premio Nacional de Periodismo y representante de la Presidencia de la República en el Consejo Universitario de la Universidad de Chile, Sergio Celis Guzmán, vicepresidente del Senado Universitario e integrante del Consejo Asesor de la Estrategia de Desarrollo para la Educación Superior. Condujo el director de Radio y Diario Universidad de Chile, Patricio López.